Hola, ¿cómo están? Bueno, después de una ausencia semiforzada, aquí estoy de vuelta, reunido con ustedes, reemplazando en presencia esa imagen que la inteligencia artificial había logrado de mí, que a mí no me gustaba y creo que a muchos de ustedes tampoco. Pero bueno, era una manera de no dejarlos sin cuentos durante tanto tiempo. En este tiempo estuve leyendo más que de costumbre los periódicos. Y confieso que en algunos momentos estos periódicos generaron en mí reacciones bastante desagradables. No es que yo no tuviera conciencia de las dificultades del mundo, pero quizás no tenía conciencia de la magnitud y de la dimensión que esas dificultades iban adquiriendo. Leía y me acordaba de la profecía de los jinetes del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Esos 4 ángeles o diablos demoníacos que asolarían la tierra para de alguna manera castigar al hombre que perdiera el rumbo, ¿no? La muerte, la peste, la guerra y el hambre. Hubo muchos momentos donde a un observador poco entrenado le pareció, a mí también, que alguno de estos jinetes era derrotado. Estuvimos muy cerca, creo yo, de derrotar al jinete de la guerra, pensando que no había habido grandes guerras ni grandes confrontaciones militares durante muchos años en el mundo, hasta que llegó el 11 de septiembre. Hubo muchos momentos donde a muchos nos pareció que la batalla contra las pestes había terminado. Habíamos desarrollado en tiempo récord la vacuna contra la pandemia. Habíamos desarrollado el tratamiento contra el HIV. Pero no fue así. Hoy sabemos que nuevos virus y nuevas enfermedades nos acechan. Habíamos pensado que por fin las conversaciones entre las personas conducirían al final del hambre en el mundo. En un mundo capaz de producir alimentos para 4.000 millones de personas, no podía ser que un mundo de 2.800 millones asistiera a hombres, mujeres y niños que todavía hoy mueren de inanición. Pero sobre todo, nunca pensamos, y es cierto que nunca se lo puede pensar, que habíamos terminado por fin con el jinete que anticipaba la guerra, con el jinete de la pelea entre los hombres, con el jinete de la violencia entre todos. Me asombra y me preocupa, me inquieta y me molesta ver las fotografías, los rastros, las filmaciones y las noticias del enfrentamiento de hombres de diferentes países, de diferentes barrios, de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes ideologías. Pero me preocupa mucho, muchísimo, la violencia que se genera en nuestras ciudades. Violencias absurdas, violencias sin sentido, agresiones con lesiones y muertes y daños que ya no deberían existir. Y a mi criterio no se trata, como muchos piensan, de endurecer las penas, ni de aumentar la vigilancia, ni de tener más policía, ni de darle a la policía mejores armamentos, ni de poner más cámaras de control, ni más alarmas. Todas estas cosas son disuasivas, es verdad, y deben cumplir una función, es cierto, pero no solucionan el problema. Ustedes y yo nos conocemos y sabemos cuál es mi idea. Voy a repetir hoy, la única solución contra la violencia entre las personas es la educación. La educación.
Y después de la educación, más educación. No hay ninguna posibilidad para la humanidad que aumentar los niveles educativos de su población, que aumentar el nivel del pensamiento saludable, el pensamiento gregario, el pensamiento unificado de estas cosas que hacen que lo que no podamos hacer entre todos no lo va a poder hacer nadie. Ustedes dirán, bueno, pero yo no puedo hacer nada para evitar el hambre en el mundo, no puedo hacer nada para evitar la peste, no puedo hacer nada para evitar las guerras entre las potencias. Puede ser. Pero para evitar la violencia cotidiana, domiciliaria, del vecindario, para esto sí que podemos hacer. Y lo podemos hacer desde el principio. Lo podemos hacer empezando por nuestra propia casa. ¿Cuántas veces en nuestra casa hablamos violentamente? ¿Cuántas veces en nuestra casa, en lugar de dialogar, gritamos? ¿Cuántas veces en nuestra casa alguien, papá, mamá, ella, él, da un portazo? Eso es violencia. ¿Cuántas veces la convicción es reemplazada por el autoritarismo? ¿Cuántas veces en realidad la comprensión del pedido de otros es reemplazada por una falsa libertad disfrazada de rebeldía? Y en la escuela, qué loco que es mandar a nuestros hijos a escuelas donde se les enseñe a competir con los compañeros. La educación moderna sabe hoy que en realidad el trabajo educativo es el trabajo corporativo, es el trabajo cooperativo, que la tarea debe ser una tarea que la clase debe hacer todos juntos. Para esto, por supuesto, habría que terminar con los fantasmas que la agobian, es decir, las notas, los cuadros de honor, el aplauso por las mejores notas conseguidas. La competencia es la madre de toda la rivalidad. Y las rivalidades son la génesis de todos los enfrentamientos. Y esto, el motor de todas las hostilidades. Las hostilidades conducen a las guerras. Y las guerras abren las puertas de todos los jinetes del apocalipsis. Me gustaría muchísimo hacer un llamado a la gente que maneja la educación, porque más educación no significa solamente más cantidades de escuelas y más cantidades de maestros mejor formados, claro que no, pero significa programas educativos que estén basados en la idea de la cooperación, en la idea del trabajo compartido, en la idea del trabajo en equipo. Educación significa aprender también el respeto, aprender la utilización de los recursos, aprender el placer de compartir, aprender a saber que, como dice la canción, juntos somos mucho más que dos. Me contaron un cuento. El granjero tenía 2 hijos. Los había educado dándole a los 2 lo mismo, sin hacer ninguna preferencia, midiendo y cuidando la igualdad de lo que recibían. Un día, a la muerte del granjero, apareció un testamento. El testamento decía que tenían que llamar a un agrimensor, enfrentarse con el campo que el granjero tenía, un campo rectangular. El agrimensor debía trazar exactamente la mitad del lado más largo y dividir el campo en 2 partes iguales, dándole el norte al hijo mayor y el sur al hijo menor. Así se hizo. Todo el pueblo asistió a despedir al granjero. Era un hombre muy querido, muy bondadoso. 2 días después de la muerte del granjero, uno de los hijos apareció en la iglesia. Fue a hablar con el cura y le dijo: padre, necesito hacer con usted una consulta porque está pasando algo muy extraño y que me tiene preocupado. Dice: ¿de qué se trata?, le dice el padre. Bueno, usted sabe, padre, que mi padre, dejó la orden de dividir el campo en 2. Nosotros hicimos lo que él pidió y trazamos una soga. A mí no me pareció justa la división en partes exactamente iguales. Somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Así que en la noche
me levanté y corrí las estacas del lugar donde lo había puesto mi padre. Pero qué sorpresa, a la mañana siguiente las estacas estaban exactamente en el lugar donde mi padre había indicado. Pensé que había soñado mi acción, así que a la noche siguiente volví a correr las estacas para agrandar el campo. Pero a la noche siguiente otra vez las estacas estaban en el mismo lugar. Y me pregunto, padre, si es posible que el espíritu de mi padre haya venido a poner las estacas donde él lo había ordenado. Si es posible que los muertos hagan justicia desde donde están ahora. El cura párroco lo miró, sonrió y le dijo, ya vamos a hablar de esto, pero dile a tu hermano que me venga a ver. Y el hermano vino al día siguiente a ver al párroco. Y el párroco lo miró y le dijo, tú no estabas conforme con la división que hizo tu padre del terreno, ¿no? Este bajó la cabeza y dijo, no. Y decidiste hacer justicia por tu mano, ¿no? Sí. Y te levantaste a la noche y corriste las estacas para corregir este error de tu padre. Sí, padre, ¿cómo sabe? Pero te levantaste a la mañana y encontraste que las estacas estaban donde las había puesto tu papá, ¿verdad? Sí, sí. Vení con tu hermano a la tarde. Cuando vino a la tarde el padre estaba muy enojado. El cura los encaró y les dijo, ustedes, bastardos, malvados, ustedes, ofendiéndolo, el recuerdo de su padre, no respetaron su voluntad y decidieron por un tema de codicia, de una codicia pobre, mera y estúpida, levantarse de noche para tener un poco más de terreno cada uno. Vergüenza debería darles. Su padre estaría muy avergonzado de verlos. Pero claro, cada vez que uno de ustedes se levantaba y corría al campo corría las estacas para agrandar su terreno, el otro se levantaba para correr las del propio y entonces aparecían siempre en el mismo lugar. ¿Cómo puede ser que no estén avergonzados? Los hermanos se miraron. Uno le dijo al otro, ¿es verdad? Y el menor dijo, sí, ¿es verdad? Sí. Ja, 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 dijeron y se abrazaron los dos. Te quiero, hermano, y yo a ti te quiero. El cura estaba indignado, se estaban felicitando por una maldad, por una atrocidad, por una villanía. ¿Pero qué hacen? ¿No se dan cuenta ustedes que están haciendo que su codicia vulnere el deseo, genuino deseo de su padre de ser justo? El hermano mayor dijo, no, padre, el que no entiende nada es usted. Yo me levanté la primera noche para correr el terreno y agrandar el terreno de mi hermano, porque pensé, él tiene 2 hijos a los que tiene que alimentar, y yo soy solo, ¿para qué necesito yo tanto terreno? Pensé que él necesitaba más terreno y me corrí las estacas para hacer un poco más de justicia. Y yo, dijo el otro, pensé que yo tengo a mis hijos que me ayuden y saldré adelante, pero mi hermano está solo, él sí necesitaba un poco más de terreno, por eso corrí las estacas. Cuando la educación es buena y consigue suplir las circunstancias por los verdaderos principios, entonces la justicia aparece, la aceptación aparece, la solidaridad aparece y sobre todo aparece la conciencia de que nos guste o no, todos